Si estás buscando cómo tomar decisiones respecto de cómo invertir, este video es para vos, no te lo pierdas. En este video te voy a mostrar cómo tomar decisiones a partir de un árbol en donde vas a ir respondiendo algunas preguntas y te va a ir guiando para tomar la decisión de inversión. Este es el árbol que les armé para que tengan la forma de cómo tomar la decisión y es como que empieza con una gran pregunta, ¿no? Que es la que primero nos tenemos que hacer, en esto de si tengo dinero o no. En el caso de que respondamos que no tenemos el dinero disponible al momento para poder invertir, ahí empieza a hacerse como una serie de preguntas en donde primero tenés que responder como si respecto de tu salud financiera, digamos. Entonces, en este sentido, te va a preguntar primero de si vos registrás tus gastos. ¿Qué implica registrar tus gastos? El día a día, en donde vos vas anotando todos tus gastos, desde lo más pequeño hasta lo más grande que vas realizando, y lo podés incluso ir separando por categoría de gastos. En este caso, que vos hayas respondido que no, una solución que se te da es el tema de una aplicación en donde vos podés ir registrando constantemente cuáles son los gastos que vos generás, cuáles son vayas a la verdulería, vayas al kiosco, lo más pequeño que se te ocurra, pero tomar ese control de esos gastos y en función de eso vos vas a ir tomando noción, digamos, o conciencia, poniendo sobre la mesa cuáles son los gastos más relevantes que estás teniendo y si hay algunos gastos que en realidad estás interesado en reducir. Por el otro lado, si vos ya registras tus gastos, te preguntas si vos tenés un presupuesto. En el caso de que tengas tu presupuesto, te va a decir, continúas con sí. Si vos decís que no, te va a llevar a que vos, si tenés una planilla donde llevas tu presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto va a ser básicamente en donde vas a prever las situaciones futuras, en donde tratamos de reducir la incertidumbre con la que contamos habitualmente, en donde vos vas a ir contando cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, que incluso dentro de estos gastos proyectados vos podés tener tus proyectos, tus objetivos que quieras alcanzar, por ejemplo, este año, si puede ser, y en función de eso, cuánto te va quedando de disponible, de ahorro, digamos, para poder invertirlo, en este caso que estamos viendo esta clase. En el caso de que vos no lleves este presupuesto, te propone una planilla. Todos estos son recursos que yo tengo ya, en donde ustedes los pueden disponer. Si quieren ir a mi página de Instagram, en donde SOS Financiera, están los recursos estos para que vos te hagas para poder utilizarlos. En caso de que no sepas, me podés contactar por privado y yo te ayudo en cómo completarla y demás la planilla. Por el otro lado, en el caso de que vos ya tengas este presupuesto, también te pregunta en si tenés un fondo de emergencia, que es una de las cuestiones también de lo que habla la salud financiera. Y en eso, si vos no lo tenés, te podés poner como objetivo justamente el ponerte este fondo de emergencia, que este fondo de emergencia en realidad lo que te permite es recurrir a ese dinero en caso de que tengas algún imprevisto, como pueden ser gastos grandes que pueden surgir de arreglo de cosas que se rompen en tu casa, temas de salud inesperados, alguna cosa con las mascotas, cuestiones que en realidad tenemos que recurrir al momento de forma inmediata, digamos, para poder afrontar ese gasto que no teníamos previsto. En este caso, si lo tuvieras, si aún así no puedes llegar a ahorrar y tenés ya cumplido todos estos pasos, el último que se te propone es justamente revisar tu fuente de ingreso y revisar tu nivel de gasto. En este caso puede ser que nosotros estemos teniendo un nivel de vida superior a lo que me proponen mis ingresos, entonces en ese sentido lo que vas a poder hacer es revisar si tenés otras alternativas de ingreso, como puede ser una habilidad que has desarrollado y la querés de alguna forma monetizar o vender cosas que no utilizás, como pueden ser cuestiones así internas de la casa, electrodomésticos o cosas que no utilices. Eso también te puede representar de ingreso. Por supuesto que si vos estás teniendo un nivel de gastos constante a lo largo de los años, digamos, o de los meses, esto no te va a resolver la cuestión de base, el hecho de vender cosas, sino que de alguna manera tenés que adecuar tu nivel de vida a tu nivel de ingreso o generar nuevas fuentes de ingreso constantes para vos sostener ese nuevo nivel de gasto que vos querés mantener. Una vez que tenemos toda esta salud financiera de la cual podemos decir, se te va a generar ese dinero que tenés extra para poder invertir, entonces vas a poder acá responder que sí, que tengo dinero, y ahí se te despliega una nueva pregunta en si tenés una cuenta de broker. ¿Por qué pregunto en esto de si tenés cuenta de broker y no solamente la bancaria?
porque en realidad el broker te propone distintas alternativas superiores, digamos, a lo que te puede ofrecer un banco. Por un lado, más baratas, y por el otro lado, más diversidad de instrumentos en los cuales vos podés diversificar tus inversiones. El ABC de las inversiones para tener éxito, entre comillas, digamos, con las inversiones o poder sacar un rédito, es justamente esto de tener diversificado tu portafolio de inversión, y en ese sentido, desde mi punto de vista, te facilita mucho más un broker que un banco, digamos, en este sentido, para tenerlo. Por supuesto que el banco lo que tiene como positivo es que si vos cobras tu sueldo ahí o tus ingresos van a parar a esa cuenta, es mucho más fácil tener todo junto que andar teniendo cuentas diversas, lo comprendo y es así. Pero bueno, todo tiene su costo, ¿no? El hecho de esa comodidad en cierto punto que estás pagando te restringe en cantidad de instrumentos que puedes tener y también en lo que sale el instrumento en sí y las comisiones que te puede llegar a cobrar el banco por esta situación. Entonces, en el caso de que vos no tengas una cuenta en broker, también te propongo, o sea, se te despliega acá el hecho de elegir un broker, que vamos a tener una clase en cómo elegir un broker, abrir la cuenta y fondearla. Fondearla quiere decir trasladar fondos o dinero de tu cuenta bancaria a la cuenta del broker para que vos tengas dinero disponible en tu cuenta del broker para elegir los distintos instrumentos. Ahora, ahí es como que un poco nos paralizamos, ¿no? Porque, y ahí surge justamente el cómo hago para poder invertir. Porque una vez que tengo todo ese dinero disponible, bueno, ¿qué preguntas me tengo que hacer para yo guiarme para poder realizar estas inversiones en este broker? La primera pregunta que te tenés que hacer, además de que si tenés dinero, cuánto dinero tenés y tenés broker, es cuándo voy a utilizar ese dinero. No es lo mismo si vos me decís, la voy a utilizar, el dinero que dispongo es mi sueldo y quiero hacerle un rendimiento, aunque sea poco, durante estos meses o durante estos días, en realidad estoy ahorrando para mi jubilación. No se te va a recomendar el mismo instrumento en cada uno de los casos. Entonces acá vamos a tener separado aquello que es de más corto plazo y de manera casi inmediata, lo voy a utilizar la semana que viene, por ejemplo, a si ya puedo disponer de ese dinero para invertirlo en 3-6 meses y que puede llegar a un año. Y después está esto de largo plazo, que lo dejo, no lo voy a utilizar hasta nuevo aviso, porque estoy pensando más bien o en mi jubilación o una cuestión más de largo plazo, como puede ser construir mi casa, irme de vacaciones, un viaje de 5 años que estoy esperando hace mucho tiempo y que, bueno, por mi nivel de ahorro no me da como para hacerlo el año que viene, entonces estoy esperando un poco más de tiempo, o estoy pensando en un objetivo de mis nietos tienen 10 años y están a los 15, los quiero llevar de viaje importante. Bueno, esas cosas, digamos, nos va a permitir recomendarte de alguna forma otro tipo de instrumentos. Entonces después lo que vamos a preguntarnos una vez de cuándo lo voy a utilizar ese dinero es qué nivel de riesgo estoy dispuesto a soportar en cada uno de los casos. Entonces lo que es la ley del mercado de capitales nos divide los perfiles de riesgo en 3 tipos diferentes. Y vamos a estar hablando del bajo, el que está dispuesto a correr un bajo riesgo, vamos a estar hablando de un perfil conservador, aquel que está dispuesto a soportar un riesgo moderado, un perfil moderado de riesgo, y por último el que está dispuesto a correr un riesgo alto es un perfil de riesgo arriesgado. Entonces, en ese sentido, no solamente cuándo voy a utilizar el dinero, sino que también qué nivel de riesgo estoy dispuesto a soportar, es que efectivamente se te va a recomendar un instrumento. Si estamos hablando de una cuestión más bien de corto plazo, o sea, de acá al mes que viene, que yo lo tengo que utilizar ese dinero, o de la semana que viene, estoy hablando de cuestiones más cortitas, como pueden ser los fondos comunes de inversión de money market, aquellos que te proponen el retiro casi de manera inmediata o de forma inmediata. Esto también aplica para billeteras virtuales, y ahí puedo hacer o los fondos estos comunes de inversión, billeteras virtuales, o también puedo utilizar las cauciones que hoy en día están pagando muy bien, y puede ser de 24 horas, 48, una semana, o sea, eso lo manejas vos,
Por supuesto que acá también depende el monto por el cual vos vas a incorporarte. O sea, si tenés muy poco dinero, te diría que te vayas a las billeteras virtuales o a los fondos de rescate inmediato, mientras que si dispones de un poco más de dinero, podés irte a las cauciones, obviamente dependiendo el mínimo de cada uno de estos instrumentos. En el caso de que vos seas de un perfil más moderado, podés irte a un fondo común de inversión de rescate a 48 horas, por ejemplo, 24 48 horas, en donde te propone un rendimiento mayor. Siempre recordemos que a mayor nivel de riesgo que estemos dispuestos a tolerar, también es mayor la retribución, porque justamente estoy poniendo más en riesgo. En este caso puede existir que vos de una semana a otra esto sí baje, puede pasar. Los fondos comunes de inversión, los únicos que te diría que van a darte una recompensa en teoría o un rendimiento positivo, aunque sea bajo, por lo general suelen ser los de money market o los fondos, las cuentas remuneradas. Esas son las únicas que te diría que te asegura de alguna manera el rendimiento positivo. Todo el resto es como que podés llegar a perder, y más también en tan corto plazo. Por último, en el caso de que vos tengas a corto plazo y estés dispuesto a correr un riesgo alto, lo cual en este caso yo no lo recomiendo, yo no me metería en este tipo de inversiones, más si vos estás a largo plazo, si estás, jugando con tu sueldo, en definitiva. Sería como las acciones, o sea, donde vos te metas en el valor de una acción. En esto requiere un nivel de información muy alto y también que vos estés muy encima, digamos, para ver como las micro ganancias, ¿no? Entonces, comprar barata alguna acción y salir rápidamente de forma más cara. Esto es como bastante más complejo, por eso yo esto no lo recomendaría, digamos, en este caso. Pero sí que sepan que está el instrumento disponible para que ustedes lo quisieran utilizar. Pero o sea, si no contamos con información suficiente, no estamos lo suficientemente encima, no tenemos el tiempo disponible, lo más probable es que salgas perdiendo en ese caso. Entonces, porque es como una apuesta. Entonces, en ese caso yo tomaría mis recaudos y máximo me iría a un perfil moderado en el caso de que vos tengas la utilización de algunos días de tu sueldo o de algo que cobraste un poquito más, que vas a utilizarlo igual dentro del mes. Si ya te vas a dentro de 3 y 6 meses y que puedes llegar hasta un año, tenemos como un poquito más de opciones en las cuales nos podemos meter, porque el hecho de la permanencia en el activo que vos elijas ya te va a ir de alguna forma respondiendo en el nivel de rentabilidad que vos querés lograr. En este sentido, para un nivel de riesgo bajo, o sea, para un perfil conservador, en realidad podemos estar pensando en fondos comunes de inversión que tengan un poquito más de rendimiento que el que habíamos visto de money market. Las cauciones siguen siendo una opción. La renta fija corporativa, por sobre todas las cosas, es un instrumento de renta fija también, igual que las cauciones, en donde ya vos desde antemano ya sabes cuánto te va a pagar. En este caso, renta fija corporativa, estamos hablando de obligaciones negociables, en donde las empresas plantean proyectos que tienen para cumplir en función de sus objetivos como empresa y buscan ese financiamiento en el mercado para cumplir justamente estos objetivos. ¿Qué es lo que vamos a buscar acá? Son empresas sólidas, en donde no tengamos mucho margen de riesgo, digamos, porque justamente lo que queremos es conservar nuestro capital y ponerle por encima un poco de interés. Pero no nos vamos a arriesgar demasiado en este tipo de empresas que vamos a ver, que queremos buscar en este perfil, ¿no? Por el otro lado, de alguna persona que esté pensando en dejar su capital de hasta 6 a hasta 12 meses, digamos, y que sea un perfil más moderado, o sea, que está dispuesto a meterse, digamos, en cuestiones más arriesgadas, por decirlo, tienen alternativas de meterse en bonos del Estado Nacional, donde pueden ser los bonser o los bonos duales. En este caso sí, actualmente les voy a recomendar este tipo de instrumentos, el TTS 26 y el TTD 26 también. Estos dos son dos activos que en realidad se pueden estar recomendando actualmente en julio del 2025 que estamos grabando esta clase. Entonces, en este sentido, pueden ser que vayan por esa opción. El Fondo Común de Inversión Long Pesos, esto es de Balance, es un fondo que está bueno como para meterse de mediano a largo plazo.
y es el primer fondo, digamos, en pesos que te propone una estadía, digamos, en el fondo más bien de largo plazo. En el caso de si tuvieras un perfil como de riesgo más, o sea, de riesgo arriesgado justamente, te podés estar buscando algunas acciones que te permitan tener algún rendimiento, al menos en ese plazo que estás buscando, de hasta un año. Por el otro lado, vamos viendo a largo plazo, y acá es como que el perfil de riesgo, digamos, que está más pensando en el largo plazo, por lo general es el perfil de riesgo arriesgado, y donde se va a volcar prácticamente en acciones de todo tipo. Pero vamos viendo un poco de si vos tuvieras un perfil de riesgo conservador y en realidad estás pensando más bien en un retiro, una jubilación o cuestiones más bien así de que te permitan una libertad financiera más a largo plazo, podés estar pensando en obligaciones negociables en un 90% de tu portafolio. Recordemos que las obligaciones negociables o la renta fija corporativa son estos instrumentos en los cuales empresas de primera línea pueden ser, en este caso, o empresas que tengan algún tipo de riesgo. Vamos a estar viéndolo más bien en el riesgo moderado, pero vamos a estar buscando este tipo de instrumentos de empresas sólidas que me aseguren un rendimiento a largo plazo, que pueden ser en pesos o en dólares, esto es indistinto, o podés meterte en dólares si tenés dólares, o podés meterte en pesos si tenés pesos, y que también te aseguren un rendimiento en dólares, como pueden ser las obligaciones negociables de hard dollar, que se llaman. Y por el otro lado, eso, tenerlo en un 90% de tu portafolio, y en un 10% restante podés tener un fondo común de inversión como para disponer de algo en efectivo en si vos llegaras a necesitarlo, digamos. En el caso de un perfil moderado, ya vamos a pasar va a bajar como el porcentaje de renta corporativa fija, y se va a ir a acciones más bien que paguen dividendos en un 30%. En donde pueden buscar distintos tipos de acciones. No todas las acciones pagan dividendos. Esto es, la renta fija corporativa, ya sabemos que nos metemos en el instrumento porque justamente es de renta fija, y ya sabemos cuánto nos va a pagar, sabemos efectivamente cuándo es el calendario de pagos, cuándo me va a pagar interés, cuándo me va a pagar la amortización, y qué tasa me va a corresponder en cada uno de los casos. Por el otro lado, en el caso de las acciones que pagan dividendos, las acciones son el instrumento por excelencia de la renta variable, en donde nosotros nos metemos en el instrumento, compramos una acción o parte de una acción, dependiendo de si es acción local de Argentina o si es un CDR, y ahí es como que necesitamos el ratio de conversión, porque en este caso, cuando nosotros nos metemos en un CDR, si compramos un CDR no quiere decir que es una acción, sino que en realidad se corresponde, por ejemplo, en Tesla tenemos el ratio de conversión de compramos un CDR y necesitamos 15 de estos para comprar una acción de lo que cotiza en bolsa afuera. Entonces, ese ratio de conversión es que lo tenemos que ir verificando justamente para saber cuánto poseo yo de una acción de la compañía que yo me haya querido meter del exterior y que no cotiza en el panel de Argentina. En ese sentido, las acciones, digamos, son partes del capital empresa, parte del capital accionario de la empresa, que decide emitir al mercado para financiarse. Lo mismo, entonces vende parte de ese capital la empresa separado en acciones para recolectar dinero a cambio de eso, y en función de eso es que se realiza sus proyectos también, o sea, sus objetivos que tiene como compañía, y en función de eso va haciendo crecer la compañía. Por lo general nosotros no tomamos esas acciones de primera mano, sino que en realidad nosotros vamos comprando en el mercado secundario, o sea, la empresa hace una primera emisión de acciones que lo compra X persona o X fondo, y en función de eso después nos lo vamos pasando entre nosotros, digamos, y eso se le llama mercado secundario. Lo mismo sucede con la renta fija corporativa. Vamos a tener un mercado primario, que es cuando se realizan las licitaciones de esta emisión de los instrumentos, y después entre nosotros también lo vamos comprando y va cambiando de dueño, digamos, tanto en lo que serían las obligaciones negociables, que serían los valores nominales en ese caso, y las acciones en el caso de lo que sería renta fija. Pero siempre son instrumentos, estamos hablando de distintos instrumentos que las compañías disponen para hacerse de dinero para cumplir sus objetivos. En función de esto, en el caso del perfil moderado y pensando en un largo plazo,
van a tener acciones en un 30% en su portafolio. O sea, si yo tengo 100 pesos de portafolio, voy a tener 70 pesos en lo que serían obligaciones negociables de empresas importantes, digamos, tal vez tolerando un poco de riesgo, o sea, empresas que tal vez no son calificadas como AAA, sino que tal vez están en un B+, o en un AA-, puede ser. Y por el otro lado vamos a tener acciones. ¿Por qué hago hincapié en esto de acciones que pagan dividendos? Hay empresas que tienen su política de dividendos, que quiere decir cuando cobran terminado un periodo, que suele ser trimestral en el caso de las empresas del exterior, dicen, bueno, tuvimos tanto de rentabilidad. Y en función de eso, la empresa puede decidir reinvertir ese dinero que ganaron o repartirlo entre sus accionistas. Cuando lo reparten entre sus accionistas es cuando a nosotros nos llega también dinero adicional. No solamente podemos ganar, en el caso de la renta variable, por el lado de que va subiendo el precio de la acción, en función de cómo va desarrollándose el mercado, la compañía, el entorno macroeconómico donde se encuentra la compañía y distintas cosas, sino que también yo puedo ganar por los dividendos que va repartiendo esta compañía. Entonces es interesante meterse justamente en compañías que repartan esto. ¿Por qué? Porque a mí me hago de ese dinero en donde puedo también incorporarlo y hacer trabajar lo que se llama el interés compuesto, en donde voy cobrando esos dividendos y los voy metiendo en la torta. Por ejemplo, si yo tenía 100 pesos que les decía, de 70 y 30 pesos en el caso de acciones que pagan dividendos, y me pagan dividendos, por ejemplo, por 5 pesos. Bueno, ya no voy a tener 100 sobre la base sobre la cual le voy a calcular el interés, sino que voy a tener 105. Entonces la torta sobre la cual le aplico la tasa de interés se me agranda, y eso me hace que crezca mucho más rápido que si yo directamente se lo aplicara sobre 100 pesos y ahí muriera, digamos, mi inversión. Por último, en el caso de que yo tuviera un nivel de tolerancia al riesgo muy alto, o sea, que fuera un perfil de riesgo agresivo, digamos, esto se va condiciendo mucho con el tema de justamente de qué información dispongo yo del mercado, de cuál es mi expertise a nivel mercado, en si puedo o no contar con determinada información, y de alguna forma estar cómodo en algún caso de si yo me llego a meter. Por ejemplo, compro hoy y me meto dentro de un mes y está en negativo, bueno, tratar de pensar en que mi estrategia es a largo plazo, no desesperarme cuando veo pérdida, y en algunos casos esta estrategia también requiere de ir revisándose y ver efectivamente hacia qué se le está apuntando, ¿no? O sea, si en realidad yo planteé bueno, me voy a meter en estos activos, o lo planteo con mi asesor y vamos a apuntar a que, por ejemplo, baje la inflación, o apuesto a una industria que se está desarrollando y pienso que, bueno, que va a tardar entre 6 meses y un año en desarrollarse esa industria, pensar en que en realidad las bases sobre las cuales yo planteé mi estrategia sean consistentes con la realidad en la cual yo también lo estoy revisando, ¿no? O sea, si yo planteé una estrategia en enero y resulta que estamos en mayo, junio y cambió completamente el panorama, bueno, revisar y reestructurar esa estrategia. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar la estrategia, pero lo que tenemos que tratar de ver es, como siempre, el objetivo a largo plazo, pensando en por qué planteé esa estrategia y se va en línea con los supuestos de los cuales yo inicialmente me metí en eso. Y en este caso, digamos, cuando el perfil es más bien arriesgado y está pensando en un largo plazo, justamente es un perfil que tiene expertise en el mercado, que sabe hacia dónde va, o capaz no lo tiene propiamente, ¿no? Pero puede tener un asesor en donde, digamos, le esté verificando constantemente su estrategia. Y por el otro lado también tener mucha información de mercado, ¿no? Una persona que no está metida en el mundo del mercado, que justamente no sabe, o sea, que no tiene muy clara una estrategia a largo plazo, tal vez no sea el instrumento o la forma de empezar a invertir, y tal vez iría más bien hacia un perfil conservador, pensando en el largo plazo como más bien una renta fija, asegurándola y después ir viendo y revisando sobre esa estrategia. Pero no me metería de movida en este tipo de activos,
porque tal vez no nos conocemos inicialmente en cómo toleramos el riesgo o pensamos sí, no me importa, pero al momento de que efectivamente estoy viendo que estoy perdiendo plata, porque puede pasar en el interín de la estrategia, bueno, puede ser que no la soporte, digamos, entonces no sea el perfil o los instrumentos adecuados para vos. En este sentido, en el perfil alto, en realidad van a meterse justamente en cuestiones más arriesgadas, como pueden ser acciones, digamos, que paguen dividendos, en donde pueden ser acciones locales o del exterior, y también meterse en lo que es deuda soberana, o sea, renta fija soberana, que estos son bonos que emite el gobierno de distinto tipo, y como que también tengamos un poco de renta fija corporativa. Esto también va a variar mucho, estos porcentajes que les pongo acá, pueden variar mucho en función de la persona en sí, y puede decidir tener el 100% en acciones o tener el 100% en bonos, digamos, del Estado. Más bien tirando acciones, me quiero creer, digamos, que el perfil arriesgado estaría más por ahí, pero para que sepan que pueden existir este tipo de alternativas. Renta fija soberana se le llama a los bonos que da el Estado Nacional. Cuando hablamos de soberana siempre estamos refiriéndonos justamente al mercado nacional. Cuando hablamos de subsoberana estamos hablando más bien de provinciales o municipales. En ese caso podemos tener ya sea en dólares que ajusten por el tipo de cambio o que ajusten por el nivel de inflación, o duales como pueden ser algunos de los bonos que están actualmente, en donde hay una forma de cálculo, digamos, en donde se pueden actualizar o por inflación o por tipo de cambio. Y después está el tema de la renta fija corporativa. Probablemente en el caso de las obligaciones negociables que invierta el perfil conservador, tal vez no sean las que va a invertir el perfil de riesgo más arriesgado, porque está dispuesto a soportar un mayor riesgo por una mayor retribución o rentabilidad. Entonces tal vez busque instrumentos en donde sean un poco más riesgosas las empresas, pero que obtenga una mayor rentabilidad. En este caso, bueno, espero que les haya servido esta forma de tomar decisiones en cuanto al árbol, para ir guiándonos en cómo tomar decisiones de inversión o en qué instrumentos invertir. Creo que es una forma clara, digamos, en donde pueden acceder a, por un lado, saber si tengo dinero o no y contar con salud financiera, y por el otro lado, si ya dispongo de ese dinero, qué cosas puedo hacer o qué preguntas me tengo que hacer para llegar a los instrumentos adecuados. Por supuesto que esto implica que esto es como un gran pantallazo, una gran guía, digamos, pero todas estas cosas se hacen de forma individual. No es lo mismo un instrumento que se le recomienda a un perfil conservador a un perfil moderado, y dependiendo obviamente de cuándo va a necesitar ese dinero. Entonces justamente eso varía en función, y por eso les recomiendo no solamente meterse, digamos, en esto, sino que también tratar de buscar algún asesor. En muchos brokers existen los asesores gratis desde el primer momento. En algunos brokers te los asignan a partir de un determinado monto de inversión, pero siempre de alguna manera contás con información guía como para vos poder ir metiéndote en el mundo si es que no tenés el asesor de confianza. Así que los espero y espero que les haya servido. Los leo en los comentarios y no se olviden de suscribirse para no perderse nada.